En un tiempo de gran angustia, el reino de Israel se encontraba asediado por el ejército sirio, que rodeaba la ciudad de Samaria con un cerco impenetrable. La situación se tornaba cada vez más desesperante. Los muros que alguna vez ofrecieron protección ahora parecían ser una prisión, limitando la esperanza de sus habitantes. Las provisiones se agotaban rápidamente y el hambre comenzaba a calar hondo en las familias, dejando a la comunidad sumida en la tristeza y el temor. Con el paso de los días, la escasez de alimentos se volvió crítica. Las calles de Samaria, que solían estar llenas de risas y alegría, ahora estaban marcadas por la desolación. La gente sufría en silencio, mientras las historias de muerte y desesperanza circulaban por cada rincón de la ciudad. La angustia se palpaba en el aire y la fe de los habitantes se ponía a prueba. El rey Joram, preocupado por el sufrimiento de su pueblo, decidió recorrer la ciudad. Al ver a su gente en tal estado, su corazón se llenó de dolor. Las miradas vacías y los cuerpos débiles que encontraba a su paso reflejaban la magnitud de la crisis. Se sentía impotente, como si no hubiera nada que pudiera hacer para aliviar el sufrimiento de aquellos a quienes había prometido proteger. En medio de esta calamidad, Eliseo, el profeta, se convirtió en un faro de esperanza. A pesar de la desesperanza que reinaba, Eliseo seguía proclamando que Dios no había abandonado a su pueblo. Un día, cuando el rey se acercó a él en busca de respuestas, Eliseo le profetizó que, al día siguiente, habría abundancia de alimentos en Samaria. Mañana, a estas horas, una medida de flor de harina se venderá por un sequel, declaró Eliseo con confianza. Segunda de Reyes 7:1. El príncipe, que estaba presente, dudó de las palabras del profeta y exclamó: si Jehová abriera las ventanas del cielo, ¿sería esto así? Segunda de Reyes 7:2. Eliseo, con firmeza, respondió: lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esta declaración quedó grabada en la mente del príncipe, quien no podía imaginar cómo podría cambiar la situación tan rápidamente. Mientras el hambre asolaba Samaria, la desesperación también se sentía en las calles. Dos mujeres, al borde de la muerte por el hambre, se encontraron y decidieron hacer un pacto aterrador. Acordaron que se comerían a sus propios hijos para sobrevivir. Una de ellas cumplió con su parte del acuerdo, pero la otra, aterrorizada, escondió a su hijo, dejando a la primera desesperada al verse traicionada. Cuando la mujer que había sido engañada se quejó ante el rey, éste se sintió abrumado por la tragedia de su pueblo. En medio de la desesperación, los sirios, en su campamento, comenzaron a escuchar un estruendo aterrador. ¿Qué es ese sonido?, murmuraban entre ellos. Algunos creían que los israelitas habían solicitado ayuda de otros ejércitos. Debemos irnos, gritaron, aterrados, convencidos de que un gran ejército se acercaba para liberarlos. Los sirios, sintiendo la inminente llegada de una gran fuerza, comenzaron a decir: salgan, salgan de la ciudad, o se morirán de hambre. Segunda de Reyes 7:4. Mientras tanto, un grupo de leprosos, marginados y casi muertos de hambre, decidió acercarse al campamento enemigo. Si nos quedamos aquí, moriremos, y si vamos al campamento, tal vez nos maten, decía uno de ellos, pero la necesidad de sobrevivir los impulsó a intentarlo. Con corazones llenos de temor, se acercaron al campamento sirio, sin saber que su decisión cambiaría el rumbo de la historia. Al llegar, se encontraron con un campamento desierto, repleto de comida y provisiones. «Miren cuánta comida hay», exclamó uno de los leprosos, asombrado. Sin embargo, la desconfianza surgió entre ellos. «No podemos contarles todo, podrían matarnos», sugirió uno, añadiendo que debían esconder algo de la comida para ellos. El miedo de ser rechazados o traicionados les hizo dudar sobre lo que debían hacer. Mientras disfrutaban de la abundancia encontrada, los leprosos discutieron sobre su descubrimiento. «No podemos guardar este secreto», insistió uno de ellos. «Si no lo contamos, moriremos aquí sin haber hecho nada por nuestro pueblo». Decidieron que tenían que regresar a Samaria para compartir la buena noticia. Cuando los leprosos llegaron a la ciudad, su anuncio de salvación se extendió rápidamente. «Vengan a ver lo que hemos encontrado», gritaron con entusiasmo. La noticia llenó de esperanza a la multitud, que, ansiosa por salir de su sufrimiento, corrió hacia el campamento sirio.
Al llegar, encontraron las tiendas vacías y los alimentos abundantes, y la alegría brotó en cada rincón de Samaria. Sin embargo, el príncipe que había dudado de Eliseo se encontraba entre la multitud. Mientras intentaba abrirse paso, fue pisoteado por la misma gente que había estado sufriendo, convirtiéndose en un recordatorio trágico de las consecuencias de su incredulidad. Segunda de Reyes 7, 17-20. La historia de los leprosos y su valentía se convirtió en un símbolo de redención para la ciudad. Gracias a su acción y a la intervención divina, el hambre se transformó en abundancia. Este relato nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede intervenir y cambiar el rumbo de la historia, recordándonos la importancia de la fe y la esperanza.